John Wayne Gacy, el payaso Pogo, el payaso asesino. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, John Wayne Gacy tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre, alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido de John, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar, llamándolo marica o mariposón. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años, un bullying que le llevó a encerrarse en sí mismo. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata en su localidad, pero de nuevo se topó con la desaprobación del patriarca. No podía soportar que su hijo estuviese en el bando contrario. Él era republicano y conservador, así que John puso tierra de por medio y se desvinculó de su familia. A sus 18 años aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuario. Se pasaba los días rodeado de cadáveres, a lo que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que, cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Solo paraba cuando le entraban los remordimientos, un conflicto interior que atajó regresando a casa. Allí se graduó en una escuela de negocios, trabajó en una compañía de zapatos y al mudarse a Springfield conoció a su primera esposa, Marlene Myers. En 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, Iowa, donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC, propiedad de su suegro. Pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los que convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Borges, de 15 años, al que engañó diciéndole que le pondría una película porno. Nada más llegar a su domicilio, Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para que le practicase sexo oral. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciando a Gacy ante las autoridades por abuso sexual. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de una estrategia para desprestigiarle políticamente, ya que se comportaba como una persona modélica y se convirtió en el cocinero de una penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizá por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien pese a denunciarlo no se presentó ante el juez. Para ratificar la acusación, así fue como Gacy se le volvió a librar de la cárcel, y sus oficiales de la condicional se quedaron al margen. Nadie les informó al respecto. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron. Mientras distraía a su comunidad, el depravado se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso, para actuar ante los niños. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa, y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo que estaba untando mantequilla en una tostada, le asestó varias puñaladas en el pecho. Entonces tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó, declaró una vez detenido. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. Después llegaron los de John Vukovich, de 17 años, Samuel Slapleton, de 14 años, James Hackinson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta 2017, Kenneth Park, de 16 años, o Michael Marino, de 14. El modus operandi siempre era el mismo: engatusaba a jóvenes con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajo, a $5 la hora, para terminar durmiéndolos con cloroformo. Luego los ataba, torturaba, violaba y los asesinaba mediante el número de la soga. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello, mientras los presionaba con un palo o con un cuchillo.
Una vez muertas, las enterraba en su cochera. Por último, secuestró a Robert Piest, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó a su madre del cambio de planes y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que, tras interrogarlo, se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con esas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y sus joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastía. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ajusticiarlo, el asesino serial se dedicó a vender sus pinturas y sus dibujos bajo el nombre de apodo Pogo el Payaso, algunas de las más tétricas. El 10 de mayo de 1994, Casey fue ejecutado mediante inyección letal. Minutos antes de su ajusticiamiento, cientos de personas se congregaron al exterior del recinto para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaban pancartas que decían "No tears for the clown", sin lágrimas por el payaso. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.